23 del Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y voy a dar lectura desde el verso 7 al 14. Filipenses capítulo 3, del verso 7 al 14. Y dice así: pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Señor bendiga el mensaje en esta tarde que ha de estar a cargo de nuestro hermano Hugo Pérez. En este pasaje que hemos leído de Filipenses capítulo 3, del verso 7 al 14, se nos presenta en primera persona a aquel que escribió gran parte del Nuevo Testamento, uno de los siervos de Dios más grandes que ha conocido la historia, que fue llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según dice aquí, él era, podríamos decir, un gran sujeto. Era una persona que había estudiado mucho en su juventud, desde la niñez. Pertenecía a la secta más estricta del judaísmo, a los fariseos. Era muy celoso de guardar todas las enseñanzas que había recibido y era un hombre justo, como digo, una gran persona. Hasta el día que aparecieron los cristianos y empezaron a predicar que la justicia, la única justicia que puede de parte de Dios recibir el hombre es la de Cristo, que la justicia del hombre no alcanza, no llega a cumplir con los requisitos, con la vara alta que pone Dios respecto a la justicia. Entonces, este hombre que se llamaba Saulo, o Saúl, empezó a perseguir de una manera muy cruel. Siendo justo y religioso, persiguió muy cruelmente a los cristianos, obligándolos a negar a Cristo, torturándolos y persiguiéndolos. Cuando iba a la ciudad de Damasco, en Siria, a continuar con esa tarea, se le apareció el Señor, lo tiró a la tierra, lo humilló en ese momento y le preguntó: ¿por qué me persigues? Haciéndose uno con aquellos que creen en Él, el Señor. Y como fin de este encuentro, Saulo termina preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y luego escribe este hombre lo que hemos leído. Todo lo que antes tenía, que me hacía ver como un gran personaje delante de mis compatriotas y mis colegas, para mí es estiércol. Todos sabemos lo que es el estiércol, ¿no? Así consideraba su vieja vida este hombre, que se llamaba Saúl, pero si vamos a Hechos capítulo 13, verso 9, nos dice que Saulo, Hechos 13, 9, página 148, dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Hubo un cambio de nombre. Y es notable, ¿no?, la significación de estos dos nombres, porque Saúl, o Saulo, que es la versión latina de Saúl, significa aquel que busca. Todos recordamos a Saúl en la antigüedad que andaba buscando la asna de su padre y bueno, se encuentra con el profeta y es nombrado rey de Israel. Aquel que busca. Pero Paulo, que es un nombre latino, significa pequeño, pero no pequeño en el sentido de bajito, sino de pequeño en el sentido de insuficiente, ¿sí? En ese sentido. Yo no sé si se lo puso Dios al nombre, obviamente estuvo involucrada la voluntad de Dios, o él mismo se puso a sí mismo este sobrenombre, podríamos decir, quedando grabado para siempre en la historia el hecho de que él entendió que era insuficiente todo lo que él podía hacer y la justicia que podía presentar para conseguir justificarse delante de Dios. Y entendió que era pequeño, que era insuficiente, que no alcanzaba, que era muy humilde, que era muy poco lo de él y que solo la justicia de Cristo podía salvar. Pero es notable que en la Biblia, y de esto quisiera compartir con ustedes, en la Biblia hay muchos cambios de nombre, pero también hay muchos sobrenombres. Y los voy a invitar, vamos a buscar nada más que 5 textos para que veamos, vamos a empezar desde Mateo capítulo 10. Vamos a hablar de los sobrenombres en la Biblia. Porque pareciera una cosa muy banal, muy trivial, pero en la Biblia están escritos los sobrenombres de muchas personas. Y hay algunos sobrenombres que no nos gustaría tener. Aquí vemos en el capítulo 10 de Mateo, verso 3, cuando el Señor elige a los apóstoles, Mateo escribe la lista y en esa lista está él. Pero se ve, y por única vez, porque los otros apóstoles y los otros evangelistas no lo nombran así, dice Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Mateo el publicano. Luego, vamos a leer todos los textos y después lo compartimos. Luego en el capítulo 26, que hemos escuchado hoy a la mañana, Mateo 26, verso 6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Fíjese cómo llamaban a la gente. Simón el leproso. Seguimos adelante, en Marcos capítulo 10. Verso 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó, y sus discípulos, y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bartimeo el ciego, Mateo el publicano, Simón el leproso, Bartimeo el ciego. Lucas capítulo 1, verso 36, la historia de la Navidad. Lucas 1, 36. Aquí tenemos una mujer. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. ¿Cómo le llamaban a esta mujer?
Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril. Elizabeth la estéril. Luego podemos ir a Hebreos 11:3, este es más complicado. Hebreos 11:3, por no ir a Josué, que es donde se menciona su historia. Perdón, dije mal. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 dice, por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Cómo le decían a esta mujer? Sobrenombre bastante áspero, ¿no? También vemos en Lucas 19, otro personaje, Zaqueo, ¿qué? El publicano. Recordemos siempre que publicano es sinónimo de ladrón. Decirle que era publicano era lo peor, era como decirle ramera a una mujer, decirle un varón. Así que vemos estos sobrenombres, y hay más, hay muchos más, que caracterizaban a las personas. Nosotros sabemos cómo es, porque nosotros también tenemos sobrenombres así, el gordo, el rengo, el tuerto, ¿no? ¿O no tenemos así? Y los otros graves también los tenemos. Si no es público, es entre nosotros, pero también los decimos. Y así queda la gente marcada por algo que le pasó o por algo que hizo. Estos sobrenombres, por ejemplo, el leproso, la estéril, el ciego, recordaban imborrablemente, miren, 2000 años después estamos viendo cómo le decían en esos sobrenombres, recordaban una condición que ellos no podían resolver de ninguna manera. Un leproso, un ciego, una mujer estéril, y había quedado grabado y ya la gente los había marcado y los catalogaba de esa manera. En otros casos, Mateo el publicano, Zaqueo el publicano, Rahab la ramera, estaban marcados de forma imborrable por algo que habían hecho. Habían tomado malas decisiones en su vida o las circunstancias lo habían llevado a eso. Cual fuera el motivo, habían terminado en un lugar en donde no es bueno estar y les había quedado el mote, el sobrenombre, de acuerdo a lo que ellos habían hecho, a las malas decisiones que habían tomado y no podían sacarse de encima, nunca pudieron sacarse de encima esa carga que llevaban con ese sobrenombre. Rahab, la ramera. Zaqueo y Mateo, los publicanos. Y hay un caso, que es el caso que amamos nosotros. Es el caso que a nosotros nos gusta leer, porque ahí sí es fácil identificarse, ahí sí queremos estar. Y es un hombre lleno de defectos, y la Biblia en el Nuevo Testamento se encarga de puntualizarlo, no hay ningún tapujo respecto a las falencias y a los defectos que tenía este hombre. Pero este era un hombre que había sido elegido por Dios. Y Dios conoce tu pasado, Dios conoce mi pasado, Dios conoce mis malas decisiones y las cosas que me han pasado sin que yo tuviese nada que ver, como era el caso de una ceguera o de la esterilidad o de una enfermedad como la lepra, y así cientos en el Nuevo Testamento. Dios conoce todas las cosas y también conoce las cosas malas que ha hecho la persona, y no solamente las que ha hecho, sino las que va a hacer. Y sin embargo, en Juan capítulo 1, ya ustedes saben de quién estamos hablando, fue el siervo de Dios más nombrado. Fueron dos los más grandes siervos de Dios, los más renombrados. Uno fue Pablo, que lo acabamos de nombrar, que era un tipo justo. Él no podía decir que había cometido errores, hasta que llegaron los cristianos y los empezó a perseguir y a hacer matar. Entonces toda su vida se transformó en un verdadero error. Y dice, todo aquello para mí lo quiero perder, no quiero que esté más, es estiércol. Pero en Juan 1 nos dice que el Señor se encontró con Simón. Versículo 42.
y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir piedra? ¿No? Está en diferentes idiomas. Uno es en arameo, Cefas, y el otro, piedra en español, o Petros en griego. No viene al caso. Lo que sí viene al caso, que el Señor por primera vez se encuentra con Pedro. Pedro tenía inquietudes espirituales. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba siguiendo a Juan el Bautista, que era el precursor del Señor, era un predicador que bautizaba y hablaba del arrepentimiento. Y Pedro sabía lo que él era. Entonces fue a donde estaba Juan el Bautista y se encuentra con Jesús y lo sigue. Y el Señor lo mira y le dice: tú eres Simón, pero tú serás llamado Cefas. Miren estas dos palabras, que ni siquiera son palabras, son tiempos verbales. Y aplíquenlo, queridos hermanos y amigos, cada uno a su vida. El Señor diciéndole a un hombre: tú eres, pero tú serás. ¿De qué hablan esas dos expresiones? Hablan de un cambio de vida, de un encuentro personal con el Señor, que hace que se detenga la vida de la persona y el pasado quede atrás, y Dios le muestre un futuro que es completamente diferente a lo que él ha venido viviendo hasta ahora. No importa si se trataba de una enfermedad incurable, que le hacía colocar un mote como la estéril, o el leproso, o el ciego. No importa tampoco si había tomado malas decisiones, si había vivido una vida perdida, lo cual le hacía ganar el mote de ramera o de publicano. Eso podía importar en el transcurso de su pasado, pero el día que se encuentra con Jesús, se termina ahí ese mote y pasa a ser, en vez de un mote burlón o que recuerda cosas que no quiere recordar, pasa a ser el símbolo de la misericordia y de la gracia de Jesucristo. Tú eres, pero tú serás. Y en ese tú serás está involucrada la voluntad de Dios, la gracia de Dios que puede cambiar vidas. Y está involucrado el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, el querer olvidar y dejar atrás aquello que fui y aceptar la oferta de Cristo, de aquello que Él quiere que sea. Tú eres, pero tú serás. Tú eres Simón, sí, pero ahora que te encontraste conmigo ya no vas a ser el mismo, vas a ser diferente. Saulo decía: miren que yo era grande, era fariseo, nacido en el judaísmo, sabía de qué tribu era, había estudiado a los pies de los mejores maestros. Miraba para atrás y decía: estiércol, todo estiércol. Miro para adelante y no es que ya alcancé todo, sino que sigo caminando, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Tú eres, pero tú serás. Y vamos a preguntarnos, queridos amigos y hermanos, ¿cómo hemos llegado esta tarde a este lugar? Somos muchos creyentes, pero todos arrastramos algo atrás, algo que queremos dejar. Y si no lo queremos dejar, como se decía anoche, debemos ponernos firmes frente al Señor y abandonar el pecado que nos señala y que nos marca. Quizá nosotros pensamos que algunos pecados los tenemos muy en oculto, pero como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces, hasta hoy hemos llegado en una condición. Si nunca habías escuchado la palabra de Dios, o la habías escuchado y no la habías entendido, debes saber que hoy el Señor se planta delante de ti y te dice: tú eres, hasta ahora fuiste esto, pero ahora vas a cambiar, vas a hacer otra cosa, porque yo voy a cambiar tu vida. Y no es que va a cambiar en un instante, vas a caminar de aquí hasta que yo te lleve
en una vida nueva, prosiguiendo al blanco y olvidando ciertamente, con toda seguridad, lo que queda atrás. ¿Cuántas veces viene el pasado a visitarnos, o no? ¿Cuántas veces vienen nuestros errores a golpear la puerta, o no? Pero, como decía alguien muy sabiamente, cuando tu pasado te venga a golpear la puerta, permítele al Señor que atienda la puerta y lo atienda a Él, no lo atiendas tú. Y así es con la vida cristiana, así es con la gracia de Dios, así es con su misericordia. Claro que fui el leproso, claro que fui la ramera, claro que fui el publicano, pero el Señor un día me dijo, tú serás, tu vida va a cambiar de ahora para siempre. Y aunque no cambie de golpe, cada día se tiene que ver cómo las cosas van siendo diferentes. Y aquel que era el ciego, como nos dice la historia de Bartimeo, iba en la caravana hacia Jerusalén siguiendo a Jesús. Él seguía a Jesús y entró en Jerusalén junto con Jesús. O la ramera, que vivía en un pueblo perdido como Jericó, y sin embargo terminó abandonando esa vida porque conoció al Dios verdadero, salvó a toda su familia, pero además se casó con un príncipe de Judá y tuvo el privilegio de ser antecesora del Hijo de Dios en la carne, de Jesús. Si vemos la genealogía del Señor Jesús, aparece Rahab, fue la abuela de Booz, ¿se acuerdan? En el libro de Ruth, el hijo de Ruth, el abuelo de David. Así que el Señor se presenta, como se presentó a Pedro, porque es su estilo, es su manera de hacer las cosas con las personas. Obvio que yo conozco tu pasado, obvio, dice el Señor, que tenemos que arreglar esas cosas, obvio que tenemos que ponernos a cuenta, pero a partir de hoy, lo que eras ya no lo serás más. Y cuando te nombren como te nombraban, en ese nombre va a estar incluida la gracia de Dios, porque vamos a poner el ejemplo que más nos hace ruido, como se dice ahora. Rahab la ramera, o también como aquella mujer que había sido pecadora en la ciudad, que ungió los pies del Señor. Si éste supiera, decía el fariseo para sí, quién es la que le está tocando, y el Señor obvio que sabía, pero ese día fue el día en que la mujer, como si dijéramos con Pedro, tú eres, pero tú serás. Ese día cambió la vida de esa mujer para siempre. Entonces esa mujer, o Rahab, o cualquier mujer de mala vida, sea por elección propia o por el empuje de las circunstancias, porque no siempre las cosas malas se hacen porque uno quiere, a veces esas cosas son el resultado de ser víctima de otros pecados, de otras personas. Ya lo sabemos, no vamos a entrar en detalle con eso. Pero esa mujer se podía plantar delante de cualquiera que la acusara y decir, yo era esa mujer, pero ahora la gracia de Dios me ha salvado. Dios ha limpiado mi vida, ha limpiado mi alma, ha entrado en mi corazón y ahora soy otra persona. Yo era eso, pero ahora soy... ¿Qué soy ahora? Primera Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora tenemos otro sobrenombre, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce y quizá nos siga llamando por el sobrenombre antiguo, porque no lo conoce a Él. El Señor se presenta delante de cada uno de nosotros y nos dice, te voy a poner otro nombre, un nombre glorioso que nadie te va a poder sacar y que te va a durar hasta la eternidad y que te va a hacer aquello que te identifique. Y Juan dice, mirad hermanos, presten atención a esto, miren el amor de Dios que es capaz de llamar a Rahab la ramera una hija de Dios
¿Qué tiene que ver Dios con la prostitución? Nada. Dios la salva de eso y le pone un nombre nuevo para que camine conforme a ese nombre. Nos dice la palabra de Dios que la iglesia, el grupo de creyentes, los discípulos, fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Parece un hecho casual y pasajero, pero ese fueron llamados tiene una palabra que importa un valor judicial. Es como si hubiese habido una ley, así significa la palabra llamado en el griego, como si hubiera habido un decreto que les ponía ese nombre, como cuando en lo jurídico se le pone nombre a una institución o a una empresa o a lo que fuera. Esta escuela se va a llamar Domingo Faustino Sarmiento. Es una ley o un mandato jurídico que le pone nombre y transforma a esa entidad en una entidad jurídica. Esa misma palabra utiliza Lucas, el autor del libro de los Hechos, cuando dice, fueron llamados. Quiere decir que no fue la gente la que los llamó cristianos, fue Dios. Vino como si fuera una orden de arriba, permítame decirlo así, y fueron llamados cristianos. Por eso, el único nombre 100% bíblico que puede tener la iglesia, además de llamarse evangélica, pues se basa en los evangelios, y además de llamarse iglesia, porque es el grupo de los renacidos hijos de Dios, es cristiana, porque Dios le puso ese nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de su Hijo. Como si dijera, estos discípulos son todos hermanos. Mirad, hermano, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios? Que nos dejaron de llamar de la otra manera, de la manera que teníamos en el pasado, lo cual significa que dejamos de ser eso y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, queridos, ¿cómo se cambia la vida a las personas? ¿Cómo se hace para sacarse el vacío? ¿Cómo hago yo para dejar atrás mi pasado? ¿Cómo hago para cambiar? Vengo a Jesús, me entrego a Él. Le digo, Señor, hasta aquí ha sido todo estiércol lo mío. Por más que haya sido un personaje famoso, o por más que haya sido una ramera o un ladrón, vengo a Jesús. Y Jesús me dice, hasta ahora fuiste esto. Pero hoy es el día en que vas a cambiar para siempre y vas a ser llamado, porque yo te amo, vas a ser llamado hijo de Dios, mi propio hermano, cristiano. Fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. ¿Qué trajiste hoy? Esta noche, ¿qué trajiste sobre tus espaldas? Cada uno de nosotros, aunque seamos creyentes, cada uno de nosotros trae quizá una carga sobre sus espaldas. Y si no trae una carga del presente, trae una carga del pasado, pero siempre algo tenemos. Hermanos, pongámonos delante del Señor. Descarguemos nuestra carga, dejémosla ahí. Porque dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y empecemos a vivir conforme a este nuevo nombre que nos ha dado el Señor, que demuestra su amor, porque Él se olvida de lo de atrás y empieza a hacernos mirar hacia adelante. Prosigo al blanco, sigo adelante, dejo ciertamente lo que queda atrás y sigo. Sigue, adelante, mirando al Señor, dejando atrás ciertamente lo que queda atrás, olvidándolo como lo olvidó el Señor, a lo que has hecho, a lo que te has equivocado o a lo que te ha pasado. Porque a veces la gente viene aquí siendo víctima, a veces viene siendo victimario, pero a veces viene siendo víctima. Nada de eso es impedimento para que el Señor pueda obrar en tu vida. Nada de eso hace que el Señor se quede sin respuesta y nada de eso impide que Él te diga,
hasta ahora fuiste esto. A partir de hoy tu vida puede cambiar. ¿Querés que cambie tu vida para siempre, para mejor, para disfrutar, para vivir gozoso? Entregate al Señor. Decíselo al Señor: Señor, aquí vengo, arrastrando todo esto y quiero dejarlo atrás. Te pido, Jesucristo, que cortes, que rompas mis cadenas para que yo pueda ser libre y ser llamado un hijo de Dios. Esto no es una fantasía ni una metáfora, esto es una realidad, esto pasa en el corazón de la gente. Aquí muchos podríamos pararnos aquí a dar nuestro testimonio de cómo fue que yo era y ahora soy otra persona, porque Cristo intervino en mi vida. Entonces, queridos, para terminar, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo el blanco. Dice el Salmo 17, seré saciado, o sea, estaré completo cuando despertare a tu semejanza. ¿Cuál es su semejanza? La semejanza de Jesucristo. Mirad, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y terminamos, hermanos, para ponerle un sello a esto que estamos diciendo. Filemón, una carta chiquita. Filemón, página 243 del Nuevo Testamento. Filemón, versículo 10. Miren todas las cosas que nos dice este versículo y el que sigue. Versículo 10. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? La palabra, pensemos en esto, la palabra Onésimo significa útil. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón, que le había robado y se había escapado de su casa. Y por alguna razón terminó preso. Y justo en la misma prisión estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predicó, le habló del Señor, le habló del arrepentimiento y de la fe y del cambio de vida, y este hombre Onésimo se convirtió al Señor. Por eso dice, he engendrado en mis prisiones, es decir, es un hijo nuevo que tengo ahora, un hijo de Dios que nació de nuevo en la prisión. Entonces Onésimo, si leemos al final de esto, dice, la carta a Filemón fue enviada de Roma por Onésimo, siervo. Onésimo va con esta carta a Filemón, que era su amo, al cual le había dañado y le había robado. Y Onésimo se había gastado la plata y no se la podía devolver. Entonces en el verso 9 dice, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy Pablo viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. Y en otro lugar le dice, me debes favores, así que te voy a cobrar este favor haciendo que perdones a Onésimo. Le dice, ¿no? En otras palabras, tú me debes más a mí, le dice el apóstol Pablo. Por supuesto, no echándoselo en cara, sino como una manera amigable y hermanable de decirle que lo reciba en paz. Porque ahora ya era otra persona. Y mire lo que dice, el cual, versículo 11, en otro tiempo te fue inútil. ¿Qué cosa, no? Llamarse útil de nombre y ser un inútil. ¿Y qué cosa que te llamen inútil, no es cierto? Es feo, es ofensivo. Ahí viene el inútil. Es durísimo. En otro tiempo era un inútil este. No te servía, te fue inútil. Mas ahora a ti y a mí es útil. ¿Qué pasó en el medio? Apareció Jesús, mandó uno de sus siervos y le dijo, tú eres, pero tú serás. ¿Cuántas vidas cambiadas, cuántos milagros en la vida de las personas ha hecho el Señor Jesús? Y su poder no ha menguado un ápice. Sigue siendo el mismo que era y va a seguir siendo por la eternidad el mismo, que tiene poder para cambiar vidas. Entonces, en esta noche, queridos, el Señor nos ofrece que paremos aquí y dejemos atrás, mediante la confesión y el arrepentimiento,
lo que hemos hecho, lo que hemos sido o lo que nos ha pasado. Porque el Señor puede sanar esas heridas. El Señor puede borrar esas cosas. Puede curarlas al punto que las recordemos y no sintamos dolor ni rencor de cosas que nos hayan pasado. Y también que no vivamos toda una vida deprimidos por lo que hemos hecho. El Señor quiere levantarnos y quiere transformar nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estaremos dispuestos a que Jesús cambie nuestras vidas? Puede suceder que si has hecho algo malo y te das cuenta que has hecho algo malo, el Señor te pida que vayas y pidas perdón. ¿Cómo voy a pedir perdón? Puede que el Señor te pida que vayas y pidas perdón. Si te ha pasado algo malo o te han hecho algo malo, puede ser que el Señor te pida que perdones y que olvides, porque perdón no significa absolver al culpable. Perdonar significa, literalmente, la palabra perdón significa dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Es soltar, es cortar la cadena. Cuando yo no perdono, estoy atado a cual me ofendió. Si yo no perdono, sigo atado y no puedo caminar hacia el blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Entonces puede ser que el Señor te pida que dejes ir, que sueltes, o que te pida, ve y reconcíliate con tu adversario presto y pidas perdón. Quizás no vayas a poder rehacer lo malo que has hecho. Nos ha pasado a muchos, hemos hecho cosas malas y no las podemos deshacer porque ya están hechas. Hemos ofendido y no podemos desofender, pero sí podemos pedir perdón, porque ahora mi vida cambió y yo ya no estoy mirando atrás, estoy mirando al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Por eso, extendiéndome hacia adelante y dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. Querrás, el Señor te ofrece cambiar tu vida tanto que los que te rodean no lo van a poder creer, como pasó con María, hoy veíamos, derramó su ungüento, su perfume, y la casa se llenó del olor del perfume. Si no se quebraba, nunca iba a salir el olor a perfume, había que romperlo. Así es con nuestra vida, dejándolo de atrás y siguiendo hacia adelante. Querremos, estaremos dispuestos a recibir a Cristo, a aceptar de Cristo esta oferta y empezar a caminar en la luz, en el gozo, en la paz, en la alegría que Dios da. Quiere el Señor que ninguno se vaya de aquí sin haber recibido esta oferta, sea creyente o aunque todavía no lo sea. El Señor ofrece esto a todos, olvidar ciertamente lo que queda atrás y seguir adelante. Que el Señor quiera bendecirnos, hermanos. Vamos a finalizar esta reunión